Hola hermanos, vamos a compartir la palabra de hoy en Deuteronomio y vamos a tener porción en dos capítulos, en el 2 y el capítulo 3. Vamos a orar para comenzar. Te damos gracias Señor por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra que nos enseña acerca de ti y queremos hoy alabarte por medio de buscar en tu palabra tu rostro, quién eres tú, saber más de ti, para que de esa manera también vayas moldeando nuestro corazón más a Cristo. Rogamos esto en su nombre. Amén. En el texto, en el capítulo 2, versículos 14 al 18, está hablando de lo que ocurrió con los espías. Dice, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años. Entonces, todo el tiempo desde la ocasión de los espías hasta que están ya llegando para entrar en la tierra prometida, que es cuando eh, Moisés va a repetir la ley y toda la historia que aconteció, que es lo que contiene el libro de Deuteronomio, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y hemos hablado de esto, de que las promesas de Dios, Él siempre las cumple, tanto las que son en sentido positivo, como también estas que son de juicio, siempre las cumple. Y luego dice en el 15, y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después de que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. Entonces entendemos también cuál es la ruta que Dios está estableciendo para el pueblo para entrar a la tierra prometida. Y vemos cómo Dios siempre da las instrucciones precisas para que nosotros no erremos el camino. En el capítulo 3 vamos a comenzar del versículo 21 y dice, ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes, así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. Y nuevamente tenemos una promesa de Dios que está basada ahora no solo en la fidelidad, sino también en el poder y la grandeza de Dios. De estos reyes que está hablando son reyes de naciones donde había gigantes. Y si uno lee el texto antes se da cuenta cómo Dios dice, Él destruyó a esos reyes, ante Moab, ante Edom, y el pueblo de Israel vio esas maravillas. Por lo tanto, cuando uno ve que Dios obra así en lo que es imposible para el hombre, ¿cuánta fe no deberíamos tener en Él? Y es lo que está diciendo a Moisés que traspase a Josué en este versículo 21. Porque Josué también vio estas maravillas. Versículo 22, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Y tenemos un Dios grande, ¿no? Que va a hablar de cuántas batallas nosotros tenemos en este mundo, cuántas batallas a veces tenemos con nosotros mismos, cuántas aflicciones nos toca vivir, cuántos, a veces ni siquiera podemos pensar qué tan terrible pudiera ser algo hasta que ocurre y es lo que estamos viviendo hoy día. Por ejemplo, si estuviéramos muchos años antes, en la época de la Segunda Guerra Mundial, quizás estaríamos espantados por lo que está pasando en el mundo. Ver cosas como bombas atómicas, ver hambruna, etc. Y nos está tocando vivir este tiempo y Dios va a estar hablando en todos los tiempos. Él nunca deja de hablar acerca de esta verdad. ¿Y qué nos está diciendo? Que tengamos calma, que tengamos fe, como dice el versículo 22, que no tenemos que tener temor porque Él es el que pelea las batallas por nosotros, a favor nuestro. Y es un tremendo Dios y es lo que va a reconocer Moisés en el versículo 24. Voy a partir del 23, lo que dice Moisés. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo. Y es interesante porque está hablando de una oración que también nos dice a veces si estamos orando nosotros de esa manera o no. Y nos está enseñando. Hoy es jueves, es día de oración. Es un buen incentivo que tenemos para preparar nuestro corazón, para llevarlo al Señor en oración, de esta manera.
24. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Y la respuesta es obvia. No tenemos un Dios más grande que nuestro Dios porque Él es único. Y damos gracias a que ese Dios ha querido hacerse parte en nosotros por medio de Cristo. Suena extraño lo que estoy diciendo, pero esta grandeza de Dios, que pudiera parecer lejana, también la ha hecho nuestra en Cristo. De alguna manera que solo Dios puede hacer, ha juntado al hombre y a Cristo en su grandeza. Voy a explicarlo mejor. Está hablando de este pueblo de Israel que él formó, en el cual él va a establecer un rey que es el Mesías, que es Cristo. Y saltamos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, cuando le habla estas cosas a David. Y David va a reconocer esto mismo. En el versículo 20 del capítulo 7 de 2 Samuel dice, ¿y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Toda esta grandeza de Dios no es lejana. Las pone en nosotros. La puso en David como las pone en nosotros también. Como lo hizo en su tiempo con Moisés, con Josué y con cada uno de quienes ha tenido trato el Señor. Versículo 22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios. ¿Quién se engrandece en toda la obra que Dios hace? Él mismo, porque Él hace todo para su gloria. Pero es impresionante cómo eso también lo comparte con nosotros. Por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre. Ahí estoy hablando de esta grandeza de Dios que en su, valga la redundancia, grandeza, la hace junto con su pueblo. Y hoy día su pueblo es la iglesia. Cuando Pedro, al comenzar la iglesia, habla de estas verdades, de lo que pasó en David, de la grandeza de Dios en David para establecer el reino eterno, está hablando de nosotros también. En Hechos, en el capítulo 2, dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y una obra grandiosa que el mundo no cree, que cuando uno habla de la resurrección muchos se ríen, pero la grandeza de Dios que muestra la resurrección es tremenda. Es solo una obra posible para Dios. Y sigue diciendo, así que exaltado por la diestra de Dios, y la figura de la diestra de Dios habla de ese poder y su grandeza, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo morando ahora en el creyente. ¿Cuánta grandeza de Dios habían visto los antiguos? ¿Qué Dios tan grande como tú? Ese es el que está morando hoy día en ti y en mí. Y a eso iba cuando uno, ¿cómo explico esto de que esa grandeza de Dios ahora la comparte conmigo y contigo? De esa manera, su Espíritu mora en nosotros. Nos ha hecho un cuerpo juntamente con Cristo. ¿Cuánta grandeza hay ahí? A veces ni siquiera sabemos lo que nosotros somos, lo que Dios ha hecho de nosotros. Y es espectacular. Y tenemos que aprender a vivir en esa grandeza. Amén. Dios te bendiga.